El sonido era inconfundible. Un rugido metálico, rítmico y profundo que hacía temblar el aire y dejaba un eco que muchos soldados describían como el mismísimo latido de la guerra. Era la voz del M2 Browning, calibre 50, una de las armas más temidas, respetadas y duraderas jamás construidas. Los alemanes la apodaban la guadaña americana y la odiaban no solo por su poder, sino porque parecía inmortal. Cada vez que escuchaban ese rugido, sabían que alguien iba a morir. Todo comenzó con un nombre: John Moses Browning, el genio que cambió para siempre la forma en que el mundo entendía las armas automáticas. A finales de la Primera Guerra Mundial, el ejército estadounidense necesitaba una ametralladora que pudiera detener a los nuevos aviones blindados alemanes y penetrar el acero de sus tanques ligeros. Browning, que ya había revolucionado el combate con la ametralladora de calibre 30, recibió el encargo de crear algo más grande, más poderoso y más aterrador. En 1918, Browning presentó el prototipo de una nueva bala de 12.7 milímetros, conocida como 50 BMG Browning Machine Gun. No era solo un proyectil, era un trueno comprimido en metal, una bala capaz de atravesar vehículos, muros y cuerpos humanos como si fueran papel. El arma que la disparaba el M2 era una bestia de acero, robusta, pesada, casi primitiva en su simplicidad, pero perfecta en su función. El M2 fue diseñado como un sistema de retroceso corto, con un cañón refrigerado por aire, capaz de disparar más de 500 balas por minuto. Cada proyectil pesaba más que una bala de fusil entera y viajaba a casi 900 metros por segundo. A esa velocidad, el impacto no solo destruía el objetivo, lo desintegraba. Cuando la guerra terminó, el proyecto parecía destinado a quedar en el olvido. Pero el ejército estadounidense no lo abandonó. Sabían que la próxima guerra sería diferente y que el poder aéreo marcaría la diferencia. Por eso, en los años 30, mientras Europa se rearmaba, los ingenieros estadounidenses perfeccionaron el M2. Lo hicieron más estable, más preciso y adaptable a casi cualquier plataforma, desde tanques hasta aviones, desde barcos hasta jeeps. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el M2 ya estaba listo. Y el mundo no lo estaba. Los primeros en sufrirlo fueron los pilotos alemanes. En los cielos de Europa, los bombarderos B-17 y los cazas P-47 y P-50-1 llevaban múltiples M2 en sus alas y torretas. Cada avión estadounidense podía convertir el aire en una lluvia de acero. Los Messerschmitt Bf-109 y los Focke-Wulf 190, que hasta entonces dominaban el combate aéreo, comenzaron a caer en llamas. Las balas de calibre de que Nedo 50 atravesaban el blindaje, los tanques de combustible y hasta las cabinas. Los alemanes pronto entendieron que enfrentarse a un avión estadounidense era una sentencia de fuego. Pero el verdadero terror del M2 no estaba solo en el cielo. En tierra, los aliados lo montaron en torretas, camiones y tanques Sherman. Lo usaban para repeler ataques, destruir vehículos ligeros e incluso contra infantería. Los soldados alemanes no estaban preparados para esa potencia. El impacto de una sola bala podía arrancar extremidades o atravesar paredes de concreto. Un solo artillero con un M-Dios podía frenar un pelotón entero. Los informes de la Wehrmacht comenzaron a registrarlo. Los estadounidenses emplean una ametralladora pesada que destruye nuestras posiciones a largas distancias. La munición atraviesa fortificaciones ligeras y vehículos blindados. El arma se convirtió en una leyenda en los campos de batalla de África, Italia y Normandía. Su alcance efectivo superaba los 1800 metros y con un buen artillero podía inutilizar un vehículo a más de 2 kilómetros. Pero lo más aterrador era su fiabilidad. El M2 casi nunca se atascaba, podía disparar bajo la lluvia, en el desierto o cubierto de barro, mientras los alemanes desarrollaban armas sofisticadas pero delicadas, como la MG-40-2 o el STG-44, los estadounidenses confiaban en la brutal sencillez del M2. En su interior no había fragilidad ni complejidad innecesaria. Era una máquina que funcionaba porque no tenía margen para fallar. Y esa era precisamente la razón por la que los alemanes la odiaban. La odiaban porque nunca dejaba de funcionar. En los informes de campo, los soldados alemanes comenzaron a describir su miedo.
No era solo una cuestión de potencia, sino de moral. Saber que el enemigo podía abatirlos desde una distancia que sus propias armas no alcanzaban era un golpe psicológico devastador. Había historias de francotiradores alemanes que, al descubrir que una posición estadounidense tenía un M2 montado, preferían retirarse antes que enfrentarse a ella. Durante la campaña de Normandía, las tropas alemanas intentaron atacar las playas con artillería ligera y fusiles antitanque, pero el sonido del M2, ese rugido mecánico que vibraba en el pecho, llenaba el aire antes de que pudieran avanzar. En cuestión de segundos, las líneas de ataque quedaban destrozadas. El fuego de las 50 cortaba el aire como si fuera una sierra. Las balas atravesaban las defensas de los semiorugas alemanes, reventaban los motores de los Panzer más ligeros e incluso inutilizaban cañones antiaéreos. Un soldado alemán capturado durante la batalla de las Ardenas lo describió así: cuando oíamos el sonido de esa arma, sabíamos que era inútil avanzar. Era como si los americanos tuvieran un dios de metal en cada colina. La Wehrmacht intentó copiar la idea. Algunos ingenieros propusieron desarrollar una ametralladora pesada de 13 milímetros para igualar la potencia del M2. Sin embargo, la falta de recursos, la presión de la guerra y la complejidad logística impidieron que el proyecto prosperara. Alemania ya tenía la MG-131 para aviones, pero en tierra carecía de algo tan versátil como el M2. Los aliados, por su parte, siguieron perfeccionando el arma. Montaban las M2 en jeeps, en torretas de aviones, en lanchas de desembarco y en torres antiaéreas. Donde hubiera espacio para una, allí estaba. En el frente del Pacífico, era la herramienta definitiva contra los ataques kamikaze. En Europa, era el grito de guerra de los convoyes aliados. El M2 se convirtió en el gran ecualizador del campo de batalla. Los alemanes tenían mejores tanques, mejor artillería y cazas más veloces, pero los estadounidenses tenían una herramienta que nunca fallaba. Era simple, brutal y omnipresente. A veces, la diferencia entre la vida y la muerte no la marcaba una gran estrategia, sino una simple pieza de acero de casi 40 kilos capaz de lanzar una tormenta de fuego. El M2 había nacido como un experimento, pero pronto se transformó en algo mucho más grande, el símbolo del poder industrial estadounidense. Mientras Alemania luchaba por mantener su producción, Estados Unidos fabricaba miles de estas armas cada mes. Cada tanque Sherman, cada bombardero, cada base avanzada tenía al menos una. Y los alemanes lo sabían. Cada vez que oían ese sonido retumbando desde las colinas, comprendían que no luchaban solo contra hombres, sino contra una máquina que parecía diseñada para aplastarlos sin descanso. El calibre 50 no era solo una bala. Era una declaración. Estados Unidos no iba a detenerse. Para los soldados alemanes, la aparición del M2 Browning calibre 50 cambió radicalmente la forma en que percibían el combate. Aquello ya no era simplemente enfrentar a otro ejército, sino sobrevivir a una máquina implacable. La potencia, el alcance y la precisión del M2 transformaron los campos de batalla en zonas donde la cobertura ya no significaba seguridad. Los primeros encuentros fueron brutales. En el norte de África, durante las campañas del desierto, las tropas del Afrika Korps de Rommel descubrieron que el fuego estadounidense no se parecía a nada que hubieran enfrentado antes. Las balas del calibre 50 atravesaban los costados de los camiones blindados, destrozaban motores y perforaban paredes de arena compacta. La velocidad del proyectil, unida a su masa, creaba una combinación devastadora. Si impactaba un vehículo, lo destruía. Si impactaba una persona, la desintegraba. Los soldados alemanes empezaron a hablar de ella con un tono casi supersticioso. Decían que la bala americana podía partir un hombre en dos sin que se diera cuenta. A diferencia de las ametralladoras MG-34 o MG-42, diseñadas para disparar ráfagas veloces de balas más pequeñas, el M2 no buscaba saturar el aire, sino dominarlo. Cada disparo contaba y cada impacto era definitivo. En Europa, cuando los aliados desembarcaron en Sicilia y luego en Normandía, los alemanes experimentaron su poder en tierra y aire. Las posiciones defensivas alemanas, acostumbradas a resistir el fuego de fusiles y ametralladoras ligeras, no pudieron soportar la ferocidad de los M2 montados en los jeeps y semiorugas aliados. Los nidos de ametralladoras,
Los francotiradores escondidos y hasta los búnkeres de concreto liviano caían ante su fuego continuo. Los informes de inteligencia alemanes empezaron a calificar al calibre Na-50 como un arma antitanque ligera. Literalmente, los soldados escribían que no existe refugio contra su fuego. Los aliados, por su parte, comprendieron rápidamente que el M-2 podía cumplir casi cualquier papel. Lo usaban para eliminar posiciones de artillería, neutralizar vehículos blindados e incluso derribar aviones de baja altitud. El M-2 era un monstruo versátil. Montado en un trípode, era un arma antiaérea. Colocado sobre un tanque Sherman, se convertía en un martillo contra la infantería. Desde un avión, como el P-51 Mustang, era un arma que podía romper formaciones aéreas enteras. Su sonido era tan reconocible que las tropas estadounidenses lo apodaron Madeuth, una mezcla de respeto y cariño. En contraste, los alemanes la temían con una intensidad casi personal: el calibre. 50 representaba todo lo que ellos no podían permitirse: potencia, fiabilidad y abundancia. Alemania contaba con la MG-42, considerada la ametralladora más rápida del mundo, pero su propósito era distinto. Disparaba con una cadencia vertiginosa, ideal para suprimir al enemigo, pero no tenía el poder destructivo del M2. Mientras la MG-42 cortaba hombres, el M2 cortaba vehículos. En la batalla de Normandía, el contraste quedó claro. Los estadounidenses usaban sus M2 para cubrir los avances de infantería, eliminando desde la distancia a las dotaciones alemanas antes de que pudieran responder. Las posiciones fortificadas construidas con madera, acero o sacos de arena no ofrecían ninguna protección. Una sola ráfaga podía abrir un agujero lo bastante grande como para desintegrar una ametralladora enemiga. La Wehrmacht intentó adaptar sus tácticas. Ordenaron a las tropas dispersarse, evitar líneas de fuego directas y mantenerse fuera de las rutas de los vehículos aliados. Pero incluso eso no bastaba. El alcance del M2 superaba al de casi cualquier arma de infantería alemana. Los soldados que creían estar a salvo detrás de un muro o una trinchera descubrieron que las balas del calibre 50 los alcanzaban igual. Pronto surgió el debate dentro de las filas alemanas sobre si el uso del M2 violaba las leyes de guerra. En teoría, las balas de gran calibre estaban destinadas para uso antiaéreo o contra vehículos, no contra personas. Pero los estadounidenses las usaban contra cualquier objetivo que representara una amenaza. Para ellos, la distinción entre blanco humano o material carecía de sentido en el caos del combate. Los informes alemanes empezaron a referirse al M2 como el arma desleal. Algunos oficiales elevaron quejas formales ante sus superiores, afirmando que los americanos disparan proyectiles antivehículo contra infantería desprotegida. Sin embargo, la realidad era que, en el frente, ninguna ley podía detener el fuego de una Madeuth. En el aire, el odio alemán creció todavía más. Los pilotos de la Luftwaffe que enfrentaban formaciones de bombarderos B-17 y B-24 sabían que se acercaban a una pared de balas calibre 50. Cada bombardero llevaba entre 10 y 13 ametralladoras M2 montadas en torretas, cada una disparando a un ritmo constante. Un solo avión podía lanzar más de 6.000 disparos por minuto. Las escuadrillas alemanas que atacaban esas formaciones eran literalmente trituradas antes de alcanzar su objetivo. El piloto alemán Franz Stigler, uno de los ases más experimentados de la Luftwaffe, escribió tras la guerra: «No había nada más aterrador que ver un cielo lleno de fuego. Las trazadoras del calibre 50 parecían serpientes encendidas que te buscaban. Bastaba una ráfaga para destrozarte el ala o atravesar la cabina». El M2 no solo destruía, sino que infundía miedo. Las trazadoras balas con fósforo que dejaban un rastro luminoso creaban un efecto psicológico devastador. Los alemanes que atacaban a los bombarderos veían literalmente la muerte venir hacia ellos. Y aunque lograran sobrevivir, sus aviones solían regresar a base con agujeros en las alas, el fuselaje y los motores. Todo por el impacto de un arma que, en teoría, no debía ser usada contra cazas: el calibre 50 también se usaba en tierra para defensa aérea. En Normandía, las tropas aliadas colocaban M2 en posiciones elevadas para derribar aviones alemanes que volaban bajo. A veces, bastaban 3 o 4 disparos para hacer que un Focke-Wulf cayera envuelto en humo.
El poder del M2 era tan abrumador que cambió la forma en que los alemanes pensaban en la protección. Los blindajes de los vehículos ligeros comenzaron a reforzarse y muchos tanques incorporaron planchas adicionales para resistir disparos de 12.7 milímetros. Pero ni siquiera eso garantizaba seguridad. A corta distancia, las balas perforaban acero de hasta 2 centímetros de grosor. Los soldados alemanes aprendieron a identificar su sonido a kilómetros de distancia. Era grave, seco, inconfundible. Cuando lo oían, se agachaban instintivamente. En la campaña de las Ardenas, algunos informes registran que las unidades alemanas se detenían al escuchar el fuego del M2, esperando que el arma se quedara sin munición antes de avanzar. El respeto y el miedo eran tales que incluso los francotiradores alemanes llegaron a evitar enfrentamientos directos con las posiciones que tuvieran un M2. Sabían que bastaba un solo disparo bien dirigido para hacer volar su cobertura o destruir el árbol desde donde disparaban. Para los estadounidenses, el M2 era algo más que un arma. Era una extensión de su supremacía industrial. Fabricaban miles cada mes y los soldados la consideraban parte esencial del arsenal. Era fiable, fácil de mantener y casi indestructible. En los climas más hostiles, desde el desierto africano hasta los bosques nevados de Bélgica, seguía funcionando. Esa fiabilidad fue la razón definitiva del odio alemán. Las armas alemanas eran avanzadas pero exigentes, necesitaban mantenimiento constante, lubricación precisa, piezas fabricadas con tolerancias mínimas. El M2, en cambio, era una máquina ruda, que seguía disparando aunque estuviera cubierta de polvo o barro. Representaba de alguna forma el espíritu estadounidense, simple, práctica y devastadora. Con el tiempo, los alemanes comprendieron que no podían igualarla. La 50 BMG era más que un arma, era una idea, y esa idea de potencia bruta y fiabilidad infinita los atormentaría hasta el final de la guerra. A medida que la guerra avanzaba, el odio de los alemanes hacia el M2 Browning calibre 50 se volvió casi obsesivo. No solo lo temían por su poder devastador, sino porque simbolizaba una realidad que no podían aceptar, que Estados Unidos había creado una máquina tan simple y efectiva que ni su ciencia ni su disciplina podían igualar. El M2 era la prueba viviente de que la guerra no siempre la ganaban las armas más sofisticadas, sino las más confiables. En los frentes europeos, los soldados de la Wehrmacht comenzaron a difundir rumores sobre el M2. Algunos decían que sus proyectiles estaban prohibidos por las leyes internacionales, que eran demasiado poderosos para usarse contra hombres. Otros afirmaban que las balas estaban recubiertas con sustancias incendiarias o explosivas. Ninguna de esas teorías era cierta, pero el miedo se propagó más rápido que la verdad. La convicción de que los estadounidenses estaban usando municiones prohibidas llegó incluso a los altos mandos. En los últimos meses de la guerra se registraron informes oficiales del ejército alemán reclamando que el uso de la calibre 50 contra infantería violaba la Convención de La Haya. Pero los estadounidenses nunca respondieron a esas acusaciones. Para ellos, en medio de una guerra total, discutir la moralidad de un arma era absurdo. El mito de la ilegalidad del calibre 50 se mantuvo incluso después de la guerra. Algunos veteranos alemanes, en entrevistas posteriores, seguían convencidos de que el M2 había sido un arma inhumana. Y en cierto sentido, lo era. No por romper tratados, sino por su capacidad de aplastar todo concepto de equilibrio. El impacto psicológico del M2 era tan fuerte que muchos soldados alemanes describían su sonido como un presagio. El ruido metálico de su recámara, la vibración del cañón y el ritmo constante de las ráfagas se grababan en la mente de quienes sobrevivían. Algunos prisioneros decían que incluso después de la rendición seguían escuchándolo en sueños. Un artillero estadounidense recordaría décadas más tarde: podías verlos correr, intentar cubrirse, pero sabías que no había refugio que los salvara. Cuando la Madiuz comenzaba a rugir, el campo entero se callaba. El M2 se convirtió en la extensión física del poder industrial estadounidense. Mientras Alemania enfrentaba una crisis de recursos, los Estados Unidos fabricaban miles de unidades al mes. Era el ejemplo perfecto de la guerra moderna. Tecnología confiable, producción masiva y potencia bruta. Durante la ofensiva alemana en las Ardenas, la última gran apuesta de Hitler, el calibre 50, volvió a mostrar su supremacía. Los tanques alemanes Tiger y Panther eran temibles,
pero la infantería que los acompañaba quedaba indefensa frente a los M2 montados en los jeeps y semiorugas. Los estadounidenses los usaban para destruir convoyes, frenar avances y abrir pasillos entre los bosques. En un enfrentamiento cerca de Bastogne, los alemanes intentaron flanquear una posición defendida por una compañía estadounidense con solo 2 MDOs. En menos de 10 minutos, el fuego pesado había destruido 3 camiones y dispersado a toda la infantería. Los sobrevivientes declararon más tarde que el sonido de las balas era como una guillotina gigante cortando el aire. Pero no solo los soldados en tierra lo odiaban. En el aire, la calibre 50 era el peor enemigo de la Luftwaffe. Las formaciones de bombarderos B-17 y B-24 eran auténticos muros de acero. Los pilotos alemanes sabían que si se acercaban demasiado, morirían antes de disparar. Aquel terror fue tan grande que algunos cazas alemanes comenzaron a atacar desde largas distancias, sacrificando precisión para no entrar en el rango de fuego. Incluso los as del aire, como Adolf Galland o Erich Hartmann, reconocieron que el calibre 50 representaba un desafío insuperable. Galland escribió tras la guerra que la muralla de balas americanas convertía cada ataque en un suicidio. La efectividad del MDOs fue tan alta que cambió completamente las tácticas de combate aéreo. Los pilotos alemanes ya no atacaban de frente, sino desde abajo o en picado, buscando ángulos muertos en las formaciones. El M2 era tan destructivo que muchas unidades alemanas comenzaron a creer que los estadounidenses usaban explosivos dentro de las balas. No podían comprender cómo un solo impacto podía arrancar el ala de un avión o hacer explotar el depósito de combustible. En realidad, era pura física. Una bala de casi 50 gramos viajando a una velocidad cercana a los 900 metros por segundo generaba una energía cinética brutal. Si golpeaba un tanque de combustible o un motor, el resultado era una explosión inevitable. Esa combinación de miedo y respeto hizo del M2 una leyenda viva. Los aliados lo apodaron la reina del campo de batalla, y no era exageración. Desde los desiertos del norte de África hasta los bosques de Bélgica, el sonido de la Mad Youth significaba control. Los alemanes la odiaban también por otra razón más profunda. Representaba la filosofía opuesta a la suya. Mientras ellos invertían tiempo, recursos y esfuerzo en perfeccionar armas avanzadas, como los cohetes B-2 o los cazas a reacción M-262, los estadounidenses apostaban por la funcionalidad. El M-2 no era un prodigio de diseño, era simple, pesado, incluso tosco, pero funcionaba en cualquier condición. En ese contraste, Alemania veía reflejada su derrota. En el invierno de 1945, cuando el frente occidental colapsaba, los restos de la Wehrmacht aún encontraban M2 en cada posición aliada. En torretas, camiones, tanques o incluso montadas en nieve, seguían disparando sin cesar. Era una imagen simbólica. El arma que había nacido antes de la guerra se mantenía indestructible hasta el final. Cuando Alemania se rindió, muchos soldados estadounidenses conservaron sus M2 como trofeos o las usaron en desfiles, pero el verdadero legado apenas comenzaba. Tras la guerra, el M2 no desapareció. A diferencia de otras armas que fueron reemplazadas o modernizadas, la ametralladora de Browning se mantuvo activa. Su diseño era tan adelantado que continuó en servicio durante Corea, Vietnam, Irak y Afganistán. Más de un siglo después de su creación, sigue siendo el arma estándar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El odio de los alemanes se transformó en admiración silenciosa. Los ingenieros europeos que estudiaron los ejemplares capturados reconocieron que su simplicidad era su perfección. No había nada que mejorar. La M2 no necesitaba evolucionar, porque ya estaba completa. Su legado se extendió mucho más allá del campo de batalla. Fue el arma que definió la idea moderna de poder sostenido, una herramienta que no dependía del ingenio, sino de la constancia. Representó la victoria de la producción sobre la precisión, de la robustez sobre la sofisticación. Incluso hoy, en los campos de entrenamiento y en los manuales militares, se sigue enseñando el M2 con reverencia. Los instructores dicen: si escuchas su voz, cúbrete. Si la manejas, respétala. La oscura razón por la que los alemanes odiaban el M2 no era solo su poder destructivo, ni su alcance imposible. Era lo que simbolizaba. El M2 representaba la superioridad de una nación que había convertido la industria en arma,
el acero en voluntad y la simplicidad en invencibilidad. Y en los últimos días de la guerra, cuando las ciudades alemanas ardían y los soldados retrocedían, el sonido metálico del Meadows seguía llenando el aire. Era el eco de un monstruo que no conocía descanso. Un recordatorio eterno de que, a veces, el arma más temida no es la más compleja, sino la que nunca deja de disparar.